Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada les agradezco la presencia en este, creo que es el sexto micro que hacemos, el sexto Zoom. Como recordarán, esto es una serie de charlas técnicas motivados por la pandemia. La idea de este año hubiera sido hecha hacerlas en forma presencial, pero bueno, la pandemia y la tecnología nos permiten hacer esto, ¿no es cierto? Son charlas de más o menos, para los que es la primera vez que entran, de unos 45 minutos de duración, tratando diversos temas. Nosotros dividimos todo en tres grandes capítulos, lo que es elevadores y su problemática, el segundo capítulo, transportadores y su problemática, y el tercer capítulo, todo lo que hace a la parte abrasión, problemas de abrasión y protecciones. Estamos todavía dentro del primer capítulo. Hoy es la parte que corresponde a correas elevadoras, que la vamos a dividir en dos. Hoy vamos a dar la parte 1 y luego del periodo de vacaciones vamos a dar la parte 2. Vamos a comenzar diciendo que, bueno, las correas elevadoras, así como las transportadoras, tienen sus orígenes allá por fines del siglo XIX, hacia 1892, un tal Thomas Robbins, con algunos inventos que hizo, logró hacer los primeros transportadores que fueron evolucionando rápidamente de la mano de la industrialización, y ya hacia principios del siglo XX, en 1905, aparecieron las primeras bandas transportadoras en minería subterránea de carbón, y de ahí continuó la evolución hacia transportes inclinados y finalmente hacia transportes verticales, como son los elevadores. ¿Correcto? Las correas elevadoras, así como las transportadoras, fueron evolucionando junto con la tecnología y de la mano de materiales más modernos. Han evolucionado hasta llegar a nuestros días y siguen en evolución, no sabemos dónde va a terminar esto. Pero bueno, hubo una evolución constante, ¿correcto? Y eso ha permitido eficientizar todos los trabajos. Vamos a hablar específicamente de las correas en esta oportunidad. Recuerda a los que han estado presentes que ya hablamos de todo lo que hace a los cangilones, de todo lo que hace a los cabezales del elevador. En este caso vamos a hablar de lo que es correas. Una correa, básicamente, tanto una elevadora como una transportadora, tiene dos elementos constitutivos. Uno es lo que se llama carcasa, que es el núcleo de fuerza de la correa, es lo que le da la tensión, lo que permite que la correa haga su trabajo. Y la otra parte son las coberturas, que como su nombre lo indica, revisten a la carcasa a los efectos de protegerla de los elementos que son transportados o elevados. Eso es básicamente una correa. Bien, pasamos a la segunda imagen, ¿no es cierto? Ahí vemos. La carcasa es el núcleo de fuerza, ¿no es cierto? Que puede ser textil, o sea, lo que normalmente conocemos como cable de acero, como telas, o puede ser de cable de acero, que son básicamente transportadores o elevadores de porte gigantesco, donde las tensiones necesarias son demasiado importantes como para que un refuerzo textil las alcance. Hablemos específicamente de carcasas. Pasamos a la tercera imagen, donde vemos que las carcasas se dividen, como decíamos, en textiles y de cable de acero. Las textiles son las que vamos a usar nosotros y de las cuales vamos a hablar. Básicamente son dos las carcasas textiles que se utilizan en lo que es agroindustria, ¿sí? Una que son las multitelas, las conocidas, las más tradicionales bandas de varias telas, y las otras son las monotelas o unitelas que le dicen, que son de lo que se denomina tejido sólido o telas múltiples. Ambas perfectamente capacitadas para los trabajos de elevación y eventualmente transporte. Las correas fueron evolucionando y con eso fueron evolucionando las telas. Las telas están constituidas por hilos, ¿correcto? Y los hilos están constituidos por fibras. Las fibras que se utilizan para la confección de los hilos, con las cuales se van a confeccionar las telas, con las cuales se fabricarán las correas, básicamente se dividen en dos grupos. Fibras naturales y fibras artificiales.
Dentro de lo que es fibras naturales, fundamentalmente está el algodón. El algodón es una fibra natural por excelencia de muy buena performance. Y luego vienen las fibras sintéticas, que lo sintético no es más que la imitación de las fibras naturales. Todos conocerán lo que es el poliéster, por ejemplo. El poliéster es el algodón sintético, o sea, es la imitación del algodón en forma sintética. Y conocerán también las telas de nylon. El nylon es la imitación de la seda, que es una fibra natural, en forma sintética. Bien, esas fibras a veces se mezclan y forman hilos, que están mezcladas las tres fibras o dos de las fibras que nombré, o sea, algodón, poliéster y nylon, y otras veces son puras, o sea, son enteramente de poliéster, o enteramente de algodón, o enteramente de nylon. Las primeras bandas fueron lógicamente de telas de algodón, porque no existían todavía las fibras sintéticas. Las telas de algodón, ¿qué hacían? Se apilaban una con otra para lograr mayor resistencia. O sea, si una tela resistía 2 kilos, 2 telas resistían 4 kilos y 3 telas resistían 3 kilos. Y esas telas se iban pegando con caucho intermedio entre las telas. Ahora bien, hablando específicamente de la tela en sí, en la próxima imagen podemos ver cómo son las telas. O sea, las telas están constituidas por dos hilos, que se llaman. Hilos de urdimbre, que son los hilos que están a lo largo, e hilos de trama, que son los hilos que están a lo ancho de la tela. En las multitelas, ahí tenemos en la imagen a la derecha una correa tradicional multitela de 3 telas, ¿no es cierto? Cada una de esas telas, la tela está constituida como es el dibujo de colores a la izquierda. Son hilos de urdimbre a lo largo que son los que le dan la fuerza a la correa, son los que resisten la tensión de trabajo, y los hilos de trama a lo ancho, que son los que le dan la estructura a la correa, y los que permiten la flexibilidad mayor o menor según el tipo de hilo que se utilice, o lo que permite el anclaje de los bulones de los cangilones, o lo que permite los broches, por ejemplo, que se usan en las bandas transportadoras, ¿no es cierto? Eso sería una multitela, o sea, es un hilo simple a lo largo por un hilo simple a lo ancho que van entremezclándose arriba y abajo. Es igual que la tela de una camisa. Lo que pasa es que tienen hilos especiales con una determinada fortaleza, ese hilo. En la próxima imagen vemos una monotela, o sea, básicamente el concepto es el mismo. Hay hilos de urdimbre, o sea, hilos a lo largo, que son los que soportan la tensión, e hilos de trama, que son hilos a lo ancho, que son los que le dan la estructura. Ahora bien, en una unitela o monotela, la diferencia es que los hilos de urdimbre se van entretejiendo, permitiendo que las tramas sean dobles. Si ustedes ven en esta imagen, la imagen de la izquierda, van a ver los hilos de urdimbre se dividen en el hilo de urdimbre propiamente dicho y el hilo de urdimbre de ligado, que es el que une la parte de arriba de los hilos de trama, o sea, todos los circulitos negros superiores, con los circulitos negros inferiores. Es lo que se denomina también telas múltiples. A la derecha pueden ver la imagen de una de este tipo de bandas, que muchos también las tienen que tener identificadas, ¿correcto? Esa, digamos, es la parte constitutiva de la banda en lo que es el núcleo textil o de fuerza. Y después están las coberturas. En la próxima imagen vamos a ver los distintos tipos de cobertura. Las coberturas, al igual que las bandas, fueron evolucionando a través del tiempo. Y las primeras, y las más tradicionales de todas, fueron las coberturas de caucho, ¿no es cierto? Es la más tradicional de las coberturas. Existen varias clasificaciones que ahora vamos a ver, según los estándares internacionales, o según el tipo de polímero de caucho utilizado. Después tenemos coberturas de PVC, que es también otro polímero de buen comportamiento mecánico, muy versátil y resistente. Y tenemos el poliuretano, que es otro elastómero de altísima resistencia a la abrasión y muchas resistencias químicas. Básicamente esas son las tres coberturas que se utilizan en el 90% de las bandas elevadoras o transportadoras del mundo. Después tenemos algo de lo que es PVG, que se llama, que son coberturas mixtas entre caucho y PVC, ¿no es cierto? Y hay otro tipo de cosas que están evolucionando, pero que todavía no están en el mercado.
Con respecto a los cauchos, vemos en la siguiente imagen una primera clasificación en función del tipo de caucho. O sea, con el caucho pasa lo mismo que con las fibras. Están los naturales y los sintéticos. El caucho natural, que tiene una denominación NR, que es Natural Rubber, en realidad es el famoso caucho que se saca de ese árbol del caucho que todo el mundo conoce, la Hevea brasiliensis, que han visto a lo mejor imágenes de los árboles que tienen cortes en sus troncos como si fueran una espina de pescado, y debajo un cuenco donde se va recogiendo la savia que sale. Esa savia es caucho natural. La Hevea brasiliensis, como su nombre lo indica, tuvo sus orígenes en la selva amazónica, y durante muchísimos años se conservó en forma, digamos, casi militar, porque no se permitía sacar ninguna planta de Hevea brasiliensis de Brasil, a los efectos de que no fuera difundida a otro país. Entonces, en Brasil se tenía el monopolio de caucho natural. Por supuesto, algunos ingleses, como siempre están presentes en todas las historias del mundo, se robaron algunas semillas de la Hevea, las llevaron al sudeste asiático, y en este momento el sudeste asiático es el productor de caucho natural más importante del mundo, llegando casi la producción de Brasil a no existir, hoy por hoy. Después se comenzaron con los cauchos sintéticos, que son las copias del caucho natural. El primero es el SBR, que es el caucho, digamos, el elastómero de mayor producción mundial, que ofrece unas buenas propiedades de uso general, y es muy similar a lo que es el caucho natural, con menos propiedades mecánicas, pero muy similar, con la diferencia de que resiste más ataque biológico que un caucho natural. Después tenemos el NBR, que es el famoso caucho de nitrilo, cuya mezcla con el SBR hace que las correas sean más o menos resistentes a los aceites. ¿Sí? Después tenemos el neopreno o cloropreno, que es un caucho que tiene una excelente resistencia a las condiciones de intemperie, al envejecimiento por ozono, por luz solar. Y tenemos el EPDM también utilizado en bandas, que es un caucho que tiene una excelente resistencia a los agentes atmosféricos, químicos, abrasión. Es un caucho muy caro y hay bandas de EPDM, pero son de altísimo valor. Pasando a la siguiente imagen, vamos a ver la clasificación de los cauchos en función de su uso como banda transportadora. Entonces, muchos habrán escuchado o habrán visto en las especificaciones que le pasa a algún proveedor de bandas que ustedes han tenido que comprar, que puede decir RMA1 o RMA2, o hablan de DIN X o DIN Z o DIN W. Bien, hay dos grandes clasificaciones de caucho utilizables en bandas transportadoras. Una es la RMA, que es la Rubber Manufacturing Association de Estados Unidos, que clasifica los cauchos para cintas transportadoras en dos tipos, el 1 y el 2. El 1 es un caucho de muy buena resistencia a la abrasión, y el 2 es un caucho que tiene menor resistencia a la abrasión. Es bastante simple, ¿no es cierto? Mientras que la norma DIN habla de 4 clasificaciones, W, X, Y y Z, donde cada clasificación tiene valores diferenciales en lo que uno ve en la tabla de arriba: resistencia a la tracción longitudinal de ese caucho, alargamiento de rotura, longitudinal también, y abrasión. Esa mezcla de valores hace que uno tenga que elegir un caucho u otro según el uso que le va a dar a la banda. Acá en Argentina no estamos acostumbrados mucho a esta clasificación, pero es cada vez más importante. Incluso hay proveedores que ya lo colocan en la especificación de las bandas. Entonces es importante que sepan de qué se trata, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo que trabajar con un caucho tipo DIN que tenga una altísima resistencia a la abrasión, me voy a inclinar por un DIN W, porque ustedes fíjense que la abrasión en milímetros cúbicos es de 90. O sea, en los valores de abrasión, mientras más chico es el número, mejor es la resistencia a la abrasión. Mientras que si me voy a un caucho que tenga que soportar golpe de piedra, por ejemplo, en minería, me voy a ir a un DIN X, porque si bien su abrasión es peor, tiene mejor comportamiento en cuanto a resistencia a la tracción y alargamiento de rotura longitudinal que el caucho W, lo cual la hace más resistente a los golpes de impacto. Estas son cosas muy específicas que realmente las tiene que conocer el proveedor, no necesariamente el usuario. Pero es bueno que ustedes tengan conocimiento de qué se trata esto, ¿correcto? En cuanto al RMA1, fíjense que es un equivalente a un DIN X,
y el RMA2 es un equivalente a un DIN-Y, donde RMA no tiene clasificación para lo que es DIN-W y DIN-Z, ¿no es cierto? Es una norma más, digamos, más suave. Entonces, muchas veces ustedes habrán tenido correas que dicen, mirá, esto cumple RMA1 o cumple RMA2, oh, qué bárbaro, pero bueno, qué bárbaro si es que lo voy a necesitar, si no, no me dice mucho. Vamos a hacer una cronología ahora, que la vamos a empezar con la próxima imagen, respecto a lo que dije de la evolución de las correas. Las primeras correas en aparecer, digamos, modernas, por así decir, dentro de lo que es la agroindustria, fueron las correas de algodón como las que muestra la imagen. ¿Sí? Eran correas que en urdimbre, o sea, los hilos a lo largo, disponían de algodón, y en trama era de algodón también. ¿Correcto? Una de las marcas más tradicionales, los más longevos como yo recordarán, la famosa Thor laminada, era una correa que fabricaba en ese momento Goodyear, acá en el país. Era una correa que apilaba telas de algodón, como se ve en las imágenes. Esas telas de algodón tenían 6 kilos de resistencia, a la medida que iban subiendo la cantidad de telas, iban siendo su resistencia múltiplo de 6. Es una correa que tiene muy buenas propiedades mecánicas, pero lamentablemente no posee ningún tipo de resistencia a los agentes biológicos y agentes climáticos. O sea, afectaba la humedad, la correa se pudría, ¿no es cierto? Y la afectaban los agentes biológicos. Por otro lado, al no tener coberturas, no tenía resistencia, digamos, si bien se utilizaba, pero no tenía resistencia a ningún tipo de desgaste que produjera la mercadería que estaba siendo transportada, que afectaba directamente a la tela. Estas correas evolucionaron un poco y en la segunda imagen vamos a ver lo que se denomina las correas que en urdimbre y trama tienen hilos similares, pero en vez de ser hilos puros como en la anterior, que eran de algodón, eran una mezcla, o sea, el hilo estaba constituido por una mezcla de las 3 fibras, poliéster, algodón y nylon. En urdimbre, y hilos con las 3 fibras, poliéster, algodón y nylon, en trama. Son las famosas correas que ustedes identificarán como PAN 100 o PAN 200, o también un fabricante nacional que las escribe como PAL 100 o PAL 200. Son correas también multitela, se llama generalmente correa laminada, prácticamente sin revestimiento, con un revestimiento de apenas décimas de milímetros. Se usan también en transporte y elevación. Son un poco más refinadas que las anteriores por el hecho de tener nylon y poliéster constitutivo dentro de las fibras, lo cual hace un poquito más resistente a los agentes biológicos. Estas correas continuaron en su evolución y en la próxima imagen vemos lo que fue la evolución de la correa plana, dejando el algodón como constitutivo de la fibra y quedando solamente el poliéster y el nylon, tanto en urdimbre como en trama. O sea, los hilos eran una mezcla de poliéster-nylon en urdimbre y poliéster-nylon en trama. La marca más tradicional es Super-Thor. Super-Thor también fue una correa de Goodyear, una excelente correa de altísima resistencia. No tuvo muchos años, digamos, en el mercado, porque fue superada después por las multitelas modernas, pero una correa que presenta una evolución interesante con respecto a las otras. El mercado siguió evolucionando y en forma paralela a la anterior vemos la siguiente imagen, lo que se llama la multitela con coberturas, ¿correcto? Que eran telas donde tanto la urdimbre como la trama eran de nylon. También Goodyear a la cabeza con esto, era la famosa Plylon de Goodyear, un nombre que muchos recordarán, que eran nylon-nylon, o sea, nylon en urdimbre y nylon en trama. Eran correas que ya disponían de coberturas que podían ser interesantes en cuanto a sus resistencias, ¿no es cierto? Hoy en día las coberturas resisten, básicamente pueden ser antillama, antiestática, resistente a aceite, resistente al ozono, resistente a baja temperatura, resistente a humedad, o sea, resistencias químicas varias. Hay muchísimos tipos de cobertura que son cauchos o mezcla de cauchos o cauchos con agregados especiales que las hacen susceptibles de esas resistencias, ¿correcto?
Estas correas multitelas evolucionaron a la siguiente imagen, que son las clásicas EP actuales. ¿Qué quiere decir EP? Poliéster como urdimbre y nylon como tramo. ¿Por qué EP? El nombre EP. Porque E deriva de la palabra éster en inglés y P de la palabra poliamid en inglés. El nylon es una poliamida y el poliéster es un éster. Entonces, le ponen EP como, digamos, como nomenclatura, y eso quiere decir que las telas son de poliéster nylon. Siempre la primera letra corresponde a la urdimbre y la segunda letra corresponde a la trama. ¿Correcto? Las telas de poliéster nylon en uso actual, excelentes correas, también con coberturas o sin ella, y cuando son con cobertura, con todo tipo de coberturas. Básicamente en cauchos y cauchos especiales. Y por último tenemos en la siguiente imagen las monotelas, que la particularidad que tienen es que tanto la urdimbre como la trama es de poliéster. Las marcas tradicionales son las Continental SW, o sea, tejido sólido, o las nacionales Uniplan. Correcto, puede ser con o sin cobertura, y también, bueno, tienen una serie de, en este caso, una de las coberturas que se utiliza para esta banda es la cobertura de poliuretano, como la correa verde que se ve en el medio, que tiene, bueno, una altísima resistencia. Bien, esto respecto a la evolución de las correas. Ahora bien, vamos a los hechos. Pasamos a la siguiente imagen, ¿no es cierto?, que es la nomenclatura de las correas. ¿Para qué es importante que el usuario conozca la nomenclatura de las correas? Esto es muy simple, es para poder comparar. O sea, yo tengo dos proveedores, el proveedor A y el proveedor B, y los dos me están ofreciendo una correa para un uso determinado. Y uno me dice, yo te ofrezco esta correa y me da un nombre y una especificación de esa correa. Y el otro me dice, yo te ofrezco esta correa y me da otro nombre y otra especificación. ¿Cómo sé yo que esas dos correas son equivalentes? O sea, ¿cómo sé yo que estoy comparando lo mismo? Entonces es importante que se conozcan cuáles son las nomenclaturas. ¿Correcto? Bien, en toda nomenclatura normal están todos estos datos que están indicados en esta imagen. La marca de fábrica significa la marca, podemos ponerle Dunlop, podemos ponerle Goodyear, podemos ponerle Continental, ¿no es cierto? O un nombre de fantasía, como muchas correas tienen. Después está indicado el tipo de tela, o sea, vieron que yo le hablé de la EP, o le hablé del tejido sólido que se identifica como SW, o le hablé de las nylon que se identifican como PP, ¿correcto? Después está indicada la tensión de la correa, que vamos a hacer un paréntesis ahora para ver qué es la tensión de la correa. Tiene que estar indicado el número de telas, ¿sí? Si son 2 telas, 3 telas o 4 telas. Tiene que estar indicado el espesor de las coberturas. El espesor de la cobertura se indica generalmente por un número que significa los milímetros de cobertura. El primer número generalmente identifica la cobertura superior y el segundo número identifica la cobertura inferior. Y después alguna sigla que representa las características especiales que pueda o no tener la correa en cuestión. O sea, si es antillama, si resiste aceites, si resiste el ozono, o sea, son siglas o nombres que cada fábrica les da a sus válvulas. Vamos a hacer un paréntesis para hablar de tensión de las correas. Vamos a pasar a la segunda imagen, a la siguiente imagen, perdón, donde vamos a definir lo que son las tensiones. Cuando hablamos de tensión de correa, podemos definir dos tipos de tensiones. La tensión de rotura y la tensión de trabajo o tensión de servicio. ¿Qué es la tensión de rotura? Es la máxima tensión a la cual una correa puede ser sometida sin que se corte. Superada esa tensión, se corta. O sea, ese es un valor perfectamente medible y cada fabricante de correa dispone de los elementos, ¿no es cierto?, y de normas que indican la forma de medir eso. Básicamente son 2 mordazas que toman una muestra de correa y comienzan a tirar con una fuerza determinada y siguen tirando, aumentando la fuerza hasta que la correa se rompe. Eso se mide y se grafica. O sea, la tensión de rotura es algo medible y perfectamente normalizado según la norma que uno utiliza. Se usa un equipo llamado dinamómetro
que se utiliza para eso. Es una probeta que tiene unas medidas determinadas según la norma, se estira a una velocidad determinada según la norma, todo normalizado, y se determina una tensión a la cual la correa rompe. Esa tensión generalmente se mide o en kilogramos por centímetro de ancho de la correa. Mucha gente habla de centímetro cuadrado, eso es un error. En correas la tensión se mide por centímetros de ancho, que puede ser kilogramos por centímetro de ancho, o hay algunos que hablan de newton por milímetro, que dada las equivalencias al número es exactamente lo mismo. Es lo mismo decir 10 kilos por centímetro de ancho que 10 newton por milímetro de ancho, o que 10 kilonewton por metro de ancho. Estamos usando, digamos, unidad métrica decimal. O también se puede medir en libras por pulgada de ancho, que es medida imperial, ¿correcto? O sea, libras por pulgada de ancho. Como les dije, eso es tensión de rotura, perfectamente medible. La otra tensión es la tensión de trabajo o tensión de servicio, que es la que realmente nos interesa. La tensión de trabajo o la tensión de servicio es la tensión a la cual el fabricante de la correa indica que debe ser usada su correa y que no debe ser superada esa tensión de servicio. Bien, la tensión de servicio no es medible en forma directa, sino que es una consecuencia de la tensión de rotura. O sea, aplicando un coeficiente de seguridad a la tensión de rotura, que sí es medible, yo determino la tensión de trabajo o tensión de servicio. Por regla internacional, los coeficientes de seguridad que se utilizan en correas elevadoras y transportadoras están entre 8 a 1 y 12 a 1, tomándose como promedio, obviamente, el 10 a 1. ¿Eso qué significa? Si una correa yo mido y me rompe a 100 kilos por centímetro de ancho, quiere decir que yo como fabricante la recomiendo que trabaje a 10 kilos por centímetro de ancho. ¿Correcto? Esto me permite tirar abajo uno de los principales tabúes que existen en las correas elevadoras fundamentalmente, que es, ¿y no se me irá a cortar esta correa? ¿No será que no tiene tensión, que le falta tensión? ¿No se irá a cortar? Para que una correa se corte, tiene que tener una tensión 10 veces superior a la que normalmente ese elevador tiene, lo cual es prácticamente un imposible. Lo que sí se hace, si se supera la tensión de servicio, la correa es estirarse en demasía, pero nunca cortarse, ¿correcto? Es prácticamente imposible que una correa se corte por tensión pura. ¿Sí? Bien. En el gráfico que sigue, en la siguiente imagen, podemos ver graficado cómo es la curva de estiramiento de una correa que se somete a un tensiómetro, ¿no es cierto?, bajo una norma internacional. Vemos en el eje vertical, para que todos lo entiendan, la fuerza de tensión, ¿no es cierto? Vemos que está marcado 80 kilos por centímetro y que está marcado arriba 800 kilos por centímetro. Es la fuerza que yo ejerzo con el aparato. Bien. Y vemos abajo, en el eje horizontal, el estiramiento que está teniendo. Bien, la línea marca los distintos puntos que va alcanzando la correa en función de la fuerza a la cual es sometida. Esta correa en particular, cuando llega a los 800 kilos por centímetro de fuerza, la correa se rompe, como está indicada la X. A esa rotura yo mido el estiramiento que tuvo esa muestra y me da alrededor del 20%. Las correas generalmente entre el 18 y el 22% es el estiramiento que tienen a la tensión de rotura. Ahora bien, como yo les dije, se usa un coeficiente de 1 en 10, entonces yo, esta correa que me rompió 800 kilos, recomiendo como fabricante que se trabaje a 80 kilos. Entonces me voy al cuadradito chiquito de la izquierda, abajo, donde la tensión llegó a los 80 kilos y el estiramiento, en su proyección sobre el eje horizontal, me da entre 1,5 y el 2,5%. Esa es la zona de trabajo, esa es la zona donde una correa trabaja, generalmente. Ahora bien, muchos me dicen, ¿y por qué usan uno en 10 y no usan uno en 5 o no usan uno en 20?
Es muy sencillo, porque en realidad se usa 1 en 10, porque alrededor de esa tensión se provoca un estiramiento que oscila entre el 1,5 y el 2,5%, que es un estiramiento perfectamente manejable dentro de un equipo convencional. Si a mí la correa se me estirara un 10%, yo tendría que cortarla y reempalmarla muchísimas veces, porque ese estiramiento se me va a ir dando a través del tiempo. Entonces, es una serie de, o sea, es impracticable. De ahí que se usa ese coeficiente de seguridad. Cuando uno va a los valores europeos, ellos la tensión de trabajo no la miden como un porcentaje de la tensión de rotura, como en el caso de este, sino que hacen al revés. Miden cuánto se estira la correa, o sea, qué tensión requiero para estirar la correa al 1%. O sea, hacen al revés el proceso. Pero en definitiva, el resultado es el mismo. Este gráfico es muy interesante porque habla de uno de los problemas más serios que tienen las correas, y básicamente las correas elevadoras, y básicamente la madre de todos los problemas de las correas elevadoras, que es el estiramiento. El estiramiento es el que hace que las correas patinen, el estiramiento es el que hace que las correas pierdan capacidad de elevación. El estiramiento es lo que hace que la correa tenga subpatinamientos que me provocan desgastes severos en la parte de atrás de la correa. O sea, todo hace a función al patinamiento. Entonces, perdón, al estiramiento. Entonces, si yo voy a comprar una correa y determino que necesito una correa de 80 kilos, yo tengo que tener la seguridad de que el que me vende la correa, me vende una correa cuya tensión de servicio sea de 80 kilos. Porque no tengo forma de demostrarlo eso, de probarlo a nivel de mi empresa. Yo tengo un acopio, me venden una correa de 80 kilos, ¿cómo lo pruebo? No hay forma, o sea, hay que confiar un poco en el proveedor. ¿Correcto? Bien. Habiendo hecho esta salvedad de lo que son las tensiones, vamos a pasar a las nomenclaturas de las correas. En la segunda imagen, en la siguiente imagen, vemos, hay básicamente 3 tipos de nomenclatura. Esta primera, que es una de las nomenclaturas internacionales más clásicas, que es, como ustedes ven acá, hay 2, la de la izquierda y la de la derecha. Ambas son internacionales y ambas son válidas. ¿Correcto? Generalmente empieza con una marca de fábrica, el nombre de la correa, después sigue con la sigla EP o PP, que sería el tipo de tela, como habíamos hablado. En este caso, EP es poliéster en urdimbre y nylon en tramo. Después sigue un número, en este caso 800, que lo llevé a este comparativo para que tengan en cuenta el mismo valor que el gráfico que habíamos visto, que indica la tensión de rotura total de la correa, de toda la correa, de las 4 telas juntas de la correa, en kilogramos por centímetro de ancho. En el caso de la nomenclatura de la derecha, es EP200 en vez de 800. Eso indica, 200 indica la tensión de rotura por tela de la correa. Básicamente lo mismo. El número que sigue después de la barra indica el número de telas totales que tiene esa correa. Los números separados de a continuación, en este caso 2 más 2, indican los espesores de revestimiento. El primer número, revestimiento superior, el segundo número, revestimiento inferior. En este caso, 2 más 2, estamos hablando de una correa elevadora, que generalmente las correas elevadoras tienen la misma cobertura del lado superior que del lado inferior. Y si en alguna oportunidad tienen correas elevadoras que tienen mayor cobertura de un lado que del otro, recuerden que la mayor cobertura siempre va hacia el lado del tambor, no hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Sí? Y después viene una serie de letras que indican la característica especial. En este caso, al ser internacional, ORS es Oil Resistant, o sea, resistente a aceites. ¿Sí? Esta es una nomenclatura internacional clásica, donde la mayoría de las correas importadas que vienen de Europa o las que vienen de Asia utilizan este tipo de nomenclatura. En la próxima imagen vamos a ver una nomenclatura netamente brasilera. ¿Sí?
donde también la triple X representa la marca de fábrica, el primer número, que es el 4, representa el número de telas. Las letras PN hacen referencia al tipo de tela. Los brasileros, a diferencia de nosotros que adoptamos rápidamente los términos americanos e ingleses, ellos, PN significa poliéster nylon, porque poliéster lo escriben con P y nylon lo escriben con N. El brasilero, para ellos el poliéster nylon no es EP como lo nuestro, sino que es PN. 2200 es el número que habla de la tensión. Bueno, acá es realmente un gambito, porque ¿qué significa 2200? 2200 significa la tensión de rotura, pero no está expresado en kilos por centímetro de ancho, está expresado en kilos por decímetro de ancho, o eventualmente en hectogramos por centímetro de ancho. O sea, a ver si nos entendemos. 2200 kilos por decímetro de ancho es lo mismo que hablar de 220 kilos por centímetro de ancho. De rotura de cada tela. Esa es la nomenclatura brasileña. El 2 más 2 que continúa es exactamente igual que la nomenclatura internacional, y el RO es lo mismo, lo que pasa que es resistente a óleo, o sea, RO. En la tercera imagen vemos una nomenclatura netamente americana, tipo imperial, ¿no es cierto?, donde vemos también la marca de fábrica, vemos un número, ese 500 significa la tensión de trabajo en este caso, no la tensión de rotura, sino la tensión de trabajo, expresada en libras por pulgada. Esa tensión de trabajo expresada en libras por pulgada, si la llevamos a su equivalente en kilos por centímetro, está alrededor de 90-91 kilos por centímetro. El 2 más 1 es exactamente lo mismo, cobertura superior y cobertura inferior, y el RA es la resistencia a aceites. Estas tres correas, estas tres nomenclaturas son perfectamente equivalentes entre ellas. ¿Correcto? O sea que si ustedes ven una o ven otra nomenclatura, están comparando exactamente lo mismo. Y esto es importante ¿por qué? Porque ustedes saben que al comparar lo mismo pueden comparar precios. Porque si no pueden comparar lo mismo, los precios son totalmente secundarios. No saben qué es lo caro y qué es lo barato. Al respecto de lo caro y lo barato, les voy a leer un pequeño extracto de un artículo técnico muy interesante escrito por Leslie David. Leslie David es uno de los autores más publicados sobre tecnología de cintas transportadoras en Europa, y de hecho es uno de los directores técnicos de Dunlop Internacional, que es una de las fábricas de bandas transportadoras más importantes del mundo y la de mayor tecnología, ¿correcto? Y él dice así con respecto al costo de producir una cinta transportadora. Dice, nunca puede haber una fórmula fija debido a la amplia variedad de especificaciones individuales de las correas. Pero la influencia de los costos de las materias primas en el precio de venta es enormemente significativa. Como regla general, las materias primas constituyen aproximadamente el 70% del costo total de producción de una cinta transportadora o en este caso de una elevadora. El elemento gastos generales suele rondar el 10%. Gracias al alto nivel de automatización, el elemento del costo laboral real es muy bajo. Es poco probable que se vea más de 3 o 4 personas operando una línea de producción típica. Este último hecho ciertamente derriba la suposición habitual de que las correas importadas de Asia tienen precios más bajos porque sus costos laborales son mucho más bajos que los de Europa. Ante una enorme diferencia de precio y el hecho de que las materias primas constituyen la mayor parte del costo total de fabricación, es perfectamente razonable concluir que se han utilizado materiales de menor calidad para lograr esa diferencia. O sea, ¿qué habla Leslie David? Habla de lo que tenemos en este momento en todos lados. Todos sabemos la cantidad de correas y de distintos productos chinos que están entrando, ¿cierto? Hablemos específicamente de correas. Es una realidad que el 70% del costo de la correa es materia prima. Estamos acostumbrados a decir, y los chinos es barato porque la materia prima, porque la mano de obra no la pagan nada, la mano de obra la regalan. Pero eso no es así. Hay
infinidad de casos donde se ve cómo trabajan con la materia prima de una forma distinta, bajando y disminuyendo su calidad de una forma bastante oculta, y donde hace que la gente se confunda en su selección, ¿correcto? Este artículo es muy importante porque sigue especificando todas las formas en que se baja la calidad de las materias primas. Si a alguno le interesa, se lo puedo pasar. Es realmente muy interesante de ver. Y me trae a la memoria algo que he visto muchas veces, pero que está fundamentalmente en una sala de espera de un cliente y amigo, que es una fábrica metalúrgica de transportadores y elevadores para la agroindustria, donde cita un pensamiento de John Ruskin, que es un sociólogo inglés del siglo XIX. Y en la próxima placa van a ver lo que dice el pensamiento de John Ruskin. No hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato. Y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo legítimo de sus víctimas. Generalmente cuando hablo con los usuarios, todo el mundo habla de, sí, no, lo que hay que hacer es, hay que tener en cuenta la relación costo-beneficio. Pero cuando llega el momento de los bifes, lo que manda generalmente es el bolsillo. O sea, la gente, a no ser empresas muy especiales, generalmente compra lo más barato. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los errores más comunes del usuario a la hora de seleccionar una correa. La primera, ante un cambio de correa existen muchos usuarios que solicitan indicando el espesor de la correa que tenían instalada. O sea, necesito una correa que tenga 8 milímetros de espesor, necesito una correa elevadora que tenga 10 milímetros de espesor. Esto es un error total y absoluto. ¿Por qué? Porque el espesor de una correa está indicado por su núcleo textil y por sus coberturas. Lo que le da la fuerza a una correa es el núcleo textil. Si yo tengo coberturas demasiado gruesas, la correa en total va a tener un espesor elevado. Y no quiere decir que tenga mayor tensión que otra correa que tenga menores espesores de cobertura. O sea, seleccionar por espesor es uno de los errores más grandes que existen. Otro error típico de los usuarios es el desacreditar una correa porque al flexionar una muestra de la misma, considera que es muy rígida y que no va a adaptarse a la polea que tiene. Bien. Acá, en la siguiente imagen, vamos a ver algo, ¿no es cierto?, donde se ve un comparativo de correas de tejido sólido, o sea, correas tipo monotela, en comparación con correas multitelas. Las dos primeras columnas comparan dos correas similares, una SW200 con una EP400. Si ustedes se fijan en la tensión de servicio, nominal, una tiene 37 y otra tiene 40 kilos, quiere decir que son correas comparables en cuanto a su tensión, o sea, en cuanto a su uso. El segundo renglón habla de la proyección máxima de cantilones, que vemos que es igual. Y el tercer renglón habla del diámetro mínimo de polea. Este es un dato que aporta el fabricante. Ustedes fíjense que la correa monotela soporta menos diámetro de polea que la correa multitela. Ahora bien, muchos de ustedes lo habrán experimentado. Tomen esas dos correas en sus manos, de una muestra de esas correas, dóblenla y ustedes van a ver que la correa monotela es más rígida, la otra es mucho más flexible, lo cual los lleva a la conclusión de que la más flexible se va a adaptar mejor a diámetro de tambores más chicos. Y no es así, porque la adaptación al diámetro de tambores no depende de la flexibilidad de la correa. Si pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver que la adaptación a los diámetros de tambores lleva a a tratar de que la correa no entre en lo que se llama fase de delaminación. ¿Qué quiere decir? Que las telas de las multitelas se separen entre ellas.
Lo que se ve en la imagen es una sección de correa apoyada sobre una sección de un tambor. Si ustedes se fijan en detalle, esa es una correa que tiene 4 telas, ¿sí? Y la tela que está más próxima al tambor, al flexionar sobre el tambor, ustedes notan una deformación en esa tela que es totalmente distinta a la tela que está más alejada del tambor. Esas deformaciones diferenciales, en el momento en que la correa pasa sobre el tambor, hace que exista en la folleta intermedia que existe entre tela y tela, o sea, en esa pequeña capa de caucho que une las dos telas, exista lo que se llama bueno, no me sale el término en este momento, que hace que esa folleta tienda a degradarse y culmine en lo que es una fatiga, perdón, no me salía el término, una fatiga de la folleta que hace que se degrade y termine en una degradación de esta folleta que hace que las telas tiendan a separarse. Entonces, volvemos a la imagen anterior. Cuando se habla de diámetro mínimo de tambor que soporta una correa, se habla de ese factor, del factor de laminación. Como las correas de tejido sólido no sufren de laminación porque no tienen folleta intermedia, como vimos al principio, es que soportan menor diámetro de tambor. Entonces, en este gráfico que tenemos acá, vemos las dos primeras columnas, dos correas comparables entre ellas, en cuanto a tensión. Y vemos que la recomendación de diámetro mínimo de tambor es menor para las correas monotelas. En las dos segundas columnas se compara una SW300 con su equivalente en kilos, que es una ET630/3. Notamos también una diferencia en el diámetro mínimo del tambor. Soporta menos diámetro del tambor la SW, o sea, la de tejido sólido. Y en las terceras dos columnas vemos una SW500 comparada con una EP800/4, con tensiones similares, y donde vemos que también existe una diferencia en los diámetros mínimos del tambor a favor de las correas de tejido sólido. ¿Correcto? Entonces, esto tira por la borda el tema de que yo selecciono la correa en función de la muestra que me trae, la doble y digo, no, muy rígida. No se lleven por eso, porque es un error. Pasamos a la imagen anterior nuevamente. Y vamos al tercer error común, que es algo que ya vimos, que es utilizar solo la variable precio a la hora de seleccionar una correa para su correa. Vamos a ponernos de acuerdo. Hable con quien hable, todos van a coincidir en que lo que uno tiene que considerar es la relación costo-beneficio, la relación técnico-económica para hacer la selección de una correa. O de cualquier producto, ¿no? Pero hablando de correas específicamente. Pero a la hora de los bifes, o sea, a la hora de comprarlo, está demostrado que lo que más poder de decisión tiene es el precio. Y donde siempre tenemos excusas, y la cosa no anda bien y tuvimos que comprarlo más barato. Y, viste, me cortaron el chorro de plata, entonces tengo que comprarlo más económico. O sea, siempre encontramos una excusa para comprarlo más barato. Y la verdad que una verdad de perogrullo es que lo barato sale caro, sí, es verdad. Está perfectamente demostrado que si yo compro una correa que me dura un porcentaje menos que otra, todo el costo de recambio de correa y los tiempos perdidos hace que la correa más barata sea en realidad más cara. Entonces, quien solo se basa en el precio, se está equivocando. El cuarto error común es no depende del usuario, sino que depende de los vendedores inescrupulosos. O sea, el error del usuario en realidad es no chequear la información que los vendedores le pasan. Hay un bagaje de información gigantesco y todo puede ser chequeado. Yo sé que van a decir, bueno, pero el chequeo insume tiempo, no sé cómo hacerlo. Se puede aprender a hacerlo y así insuma tiempo. Yo les comento esto y todos ustedes me van a entender. Tener una correa de un elevador de 120 toneladas hora colgada, que está trabajando a pleno, y que yo tenga un problema de la correa, porque no chequeé que quien me la vendió me estaba diciendo la verdad que prefiero perderme un par de horas chequeando si es cierto lo que me están vendiendo, a perderme varios días de trabajo, de dolores de cabeza,
y de recambio de correa de urgencia, como suele ocurrir, simplemente porque no tomé esa precaución. ¿Correcto? Se puede chequear la tensión de trabajo, se puede chequear las resistencias. Hay muchas empresas que en este momento, cuando están solicitando correas, las famosas antillamas, mal llamadas antillamas, lo vamos a ver en el próximo micro, eso, y agarran un pedacito de la muestra y con un encendedor de cigarrillo lo prenden fuego, para ver si se prende fuego o no se prende fuego. Eso es chequeable, ¿no es cierto? O sea, relativamente sencillo. Pero hay cosas que no son tan fáciles de chequear. No obstante, eso se puede hacer. Puedo comprar al referéndum de calidad. O sea, vos me mandás una correa, che, ¿qué tensión tiene? ¿Qué resistencia tiene? ¿Qué norma cumple? Una vez que recibo la correa, la mando a la universidad y veo si cumple todas las normas que me dijeron. Y si no me las cumple, la devuelvo. O sea, eso es una forma de terminar con los vendedores que, sin bagaje técnico de ningún tipo, y prometiendo una serie de cosas, engañan al usuario. Y la quinta, digamos, causa de error es dejarse llevar o deslumbrar por una folletería muy bonita. Conozco casos de folletos que son increíbles, de lo buenos que son totalmente falsos. O sea, no existen. La marca que están poniendo y que dan direcciones en Alemania de la fábrica, no existe, es todo mentira. Y no es un caso, hay varios casos en el país. Yo ahora le voy a pasar a continuación dos casos, uno es internacional y el otro es nacional. El internacional, si pasás dos imágenes, es perfecto. Existe en Europa algo que se llama marca CE, o sea, que está en francés, es Conformité Européenne, de la conformidad europea. La de la izquierda es la marca CE de conformidad europea. Eso habla un poco de las fábricas que fabrican cualquier tipo de producto y lo hacen con procesos amigables con el medio ambiente, llevan esa marca. Ustedes la habrán visto en la parte de atrás de las computadoras, en artículos electrónicos que compran. No califica para bandas transportadoras, pero hace a la cuestión del ejemplo, por ejemplo. La de la izquierda, el conformité europeo. La de la derecha es China Exporta. Ustedes fíjense, es prácticamente lo mismo. Mucha gente se confunde y cree que la de la derecha corresponde a la de la izquierda y está comprando engañado. Eso ocurre a nivel internacional, no en Argentina. Ocurre en Europa y muchos compradores entran en ese juego. O sea que no inventamos la pólvora acá de engañar a la gente. Eso viene de hace muchísimos años atrás y es a nivel mundial. El segundo caso es mucho más atendible para nosotros. La próxima imagen. Vamos a ver algo que me pasó realmente a mí. Si ustedes prestan atención un poquito a esa imagen, que es muy difícil sacarle una buena foto, esto pasó lo siguiente. Un gran acopiador nacional con varias plantas compró una correa elevadora. Le vendieron una correa Mercurio, brasilera. Excelente correa. Cuando yo pasé de casualidad por el lugar donde estaba la correa, todavía no la habían instalado, la fui a ver y me encuentro con esto, a lo cual le saqué una foto. Si ustedes se acercan un poquito a la imagen, van a poder observar. Abajo a la izquierda está el logo de Mercurio, que es el mismo logo que el dios griego Mercurio, ¿no es cierto? O sea, la cabeza, como si fuera la cabeza de un hombre con un casco con alitas. Ese es el logo de Correas Mercurio original. Y después, abajo en el rectángulo alargado, tenemos una nomenclatura que dice TGS. TGS es una nomenclatura Mercurio original que habla de una correa antillama, antiestática y resistente a aceites. Y a continuación sigue diciendo EP800/4. Cuando yo observé eso, dije, muchacho, esta correa es falsa. ¿Por qué? Es porque es muy simple. Si es mercurio, como dice a la izquierda de la imagen, debería decir 4PN2200 TGS, en ese orden. Y acá está diciendo TGS EP800/4. Las dos cosas quieren decir lo mismo, pero esa no es la nomenclatura mercurio.
Bien, no conforme con esto, esta foto la mandé a Mercurio, a la fábrica Mercurio, en Brasil. Tengo el mail de la respuesta, lo tengo como prueba, esto fue en el año 2011, donde ellos me indican, esto no es correa nuestra, esa no es nuestra nomenclatura, en ningún lugar del mundo nosotros fabricamos con esa nomenclatura, por lo tanto se trata de una correa que si fue vendida como Mercurio, es falsa. A ver, yo no hablo de la calidad de esa correa, puede ser mejor que Mercurio. Hablo de que se vendió una correa Mercurio que no lo es. Ustedes fíjense, si a un usuario muy importante de Argentina le hicieron esto, ¿qué pueden hacer con una persona que tenga una planta de acopio con 2 elevadores? Le venden cualquier cosa. Por eso es más que importante confiar en el proveedor y es más que importante conocer, digamos, la espalda técnica que tiene el proveedor de sus correas. ¿Correcto? Bien. Aquí culmina este micro. En el próximo micro vamos a hablar de cuáles son los datos que se requieren para seleccionar una correa elevadora. Y algo muy importante, que es la descripción y desarrollo de las propiedades especiales generalmente buscadas. Y fundamentalmente, la mal llamada ignifluencia, la antiestaticidad y la resistencia a ceros. Vamos a hablar también de los empalmes de las correas elevadoras y vamos a hablar de los problemas más comunes en correas elevadoras. ¿Qué es lo que este micro nos dejó? Hablamos de las carcasas y sus coberturas, las definiciones y las funciones. Hablamos del tipo de carcasa textil, multitelas y unitelas. Hablamos de los tipos de coberturas, caucho, PVC y poliuretano. De los tipos de caucho según la materia prima. Hablamos de los tipos de caucho según las normas internacionales DIN y RMA. Hablamos de la cronología y evolución de las correas, de la nomenclatura de las correas, de los criterios utilizados, de las tensiones de las correas, de la tensión de trabajo, de la tensión de servicio, y de los errores más comunes a la hora de seleccionar una correa. Yo les agradezco a todos la presencia, quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta que quieran hacer, ya sea a través de este medio ahora o en privado cuando ustedes lo deseen. Bien, no me queda otra cosa más que agradecerles la presencia y el próximo micro no tiene fecha determinada, pero suponemos que va a ser por fines del mes de febrero, cuando se termine el periodo de vacaciones. Les agradezco a todos, aprovecho para desearles muy felices fiestas, un buen fin de año de este año que todos deseamos que no haya existido y un excelente comienzo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Tengo una pregunta. Bien. La presentación se va a compartir a través de la página web nuestra, donde vamos a compartir todas las presentaciones que hemos tenido, las 6 que hemos tenido. Todavía no están en el aire, pero estimamos que para los primeros meses del año que viene la vamos a tener. Y el artículo del directivo de Dunlop, sí, cómo no, me lo pueden solicitar por WhatsApp, en la imagen final está el WhatsApp mío, y yo se los mando. No lo tengo traducido todo, solo traduje, no, sí, está todo traducido, sí, lo traduje completo. Se los puedo mandar, es muy interesante, correcto. Pídamelo por WhatsApp, por favor, así no me olvido. Ok, listo entonces. Muy bien, muchísimas gracias a todos y muy buen año. Hasta luego.